Consejo de Seguridad Internacional emitirá una resolución que reconoce el programa nuclear pacífico de Irán. Con el respaldo de la aviación siria, unidades del ejército y las Fuerzas Armadas retoman el control del palacio de Hizb Garbi y Bir el-Mur. La aviación bélica de Arabia Saudita viola nuevamente la tregua en Yemen y desata incursiones contra Ma'arib y Al-Jauf. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, ha revelado este miércoles que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobará la próxima semana una resolución que reconocerá el derecho de Irán a un programa de energía nuclear pacífico. Las declaraciones de Zarif se producen a su llegada a Teherán tras su exitosa gestión diplomática que culminó con el acuerdo sobre el programa nuclear de su país. El jefe de la diplomacia iraní aseveró que esto es una gran victoria para el país persa y recordó que cuando comenzaron las conversaciones entre Irán y el grupo de los 5+1 en Viena, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había emitido resoluciones crueles que tachaban el programa de energía nuclear iraní como una preocupación y exigían al pueblo persa renunciar a sus derechos de acceder a tal energía. Zarif atribuyó la victoria de Irán ante el Consejo de Seguridad a la resistencia del pueblo iraní ante las presiones y demostró al mundo que las sanciones y las medidas similares no funcionan contra su pueblo y nunca podrán someter a esa nación. También hizo énfasis en que, de ser aprobada la resolución en el Consejo la próxima semana, sería la primera vez que el organismo internacional reconozca el programa de energía nuclear en un país en desarrollo. Por otra parte, Zarif hizo referencia a las críticas del premier del régimen Israel, Benjamin Netanyahu, y los congresistas republicanos de Estados Unidos, aseverando que la conclusión de las negociaciones decepcionó a los que buscaban aprovecharse de una crisis fabricada. El titular iraní también aseguró que durante las conversaciones Irán no ha cruzado ninguna de sus líneas rojas. El canciller francés Laurent Fabius ha anunciado que se dirigirá a Irán tras la culminación de las históricas negociaciones realizadas en Viena sobre el programa nuclear del país persa. En una rueda de prensa, el ministro de Exteriores francés dijo que su homólogo iraní le extendió nuevamente una invitación para visitar a su país y que él le contestó que sí lo haría. Fabius opinó que la fórmula con respecto a Irán es o permitirle la energía civil o terminar con una energía militar, que es lo que realmente se consiguió, o el peligro de una inminente guerra, añadiendo, tenemos que saber lo que significa una guerra con Irán en el Medio Oriente. Las Fuerzas Armadas sirias han bombardeado sedes y agrupaciones de las bandas takfiristas en diferentes zonas del territorio nacional. Una fuente militar anunció la eliminación de un número de integrantes de las organizaciones terroristas takfiristas en ataques llevados a cabo por la Fuerza Aérea contra sedes terroristas en el poblado de Yalaf, en el campo norte de Latakia. En el campo de Hama, unidades conjuntas de las Fuerzas Armadas y de los grupos de defensa popular controlaron por completo el poblado de Khirbet Nakus. En dicho poblado, el ejército destruyó 4 vehículos equipados con ametralladoras y un cañón, además de confiscar 2 morteros y una excavadora de organizaciones terroristas. Y en el sur del país, una fuente militar declaró que unidades del ejército y las Fuerzas Armadas destruyeron un mortero y vehículos artillados de los terroristas del Estado Islámico en un operativo llevado a cabo en el poblado de Qasr, en el campo noreste de Soida. En la ciudad de Al-Zabadeni, unidades conjuntas del ejército y la resistencia libanesa avanzan en sus operativos militares para liberar dicha ciudad de las bandas terroristas. Una fuente militar informó que las Fuerzas Armadas destruyeron escondites de las bandas extremistas en el valle de Al-Zabadeni, en Damasco Campo.
Una fuente de seguridad yemení anunció la muerte de 3 oficiales de los Emiratos Árabes Unidos en confrontaciones con los comités populares y el ejército yemení en la provincia de Adén, situada al sur del Yemen. La misma fuente indicó que los Emiratos Árabes Unidos envió a cientos de oficiales militares para supervisar el curso de los combates en Adén, aclarando que su respectiva cámara de operaciones se encuentra ubicada en una flota naval anclada en el Golfo de Adén. Por otro lado, los combatientes de Al-Qaeda, secundados por la aviación bélica de la coalición liderada por Arabia Saudita, atacaron 2 sedes municipales en Adén. Cabe resaltar que 8 ciudadanos yemeníes habían muerto y otros resultaron heridos en renovadas incursiones aéreas del régimen de Al-Saud contra una provincia yemení. Las fuerzas iraquíes prosiguen los operativos militares que han iniciado para liberar la ciudad de Faluya después de haber recuperado varias áreas en las afueras de la ciudad. Por otro lado, fuentes de seguridad iraquíes dijeron que el ejército eliminó a decenas de terroristas en varios ejes al este y el norte de Al-Anbar. La Fuerza Aérea abatió al llamado alcalde de las bandas del Estado Islámico y a uno de sus ayudantes mientras huían del ayuntamiento de Al-Karama. Por otra parte, el alcalde de Ramadi aseguró que los terroristas del Estado Islámico están utilizando a miles de familias iraquíes como escudos humanos en las zonas bajo su control en el noroeste del país, señalando que decenas de familias lograron salir de la ciudad de Faluya. Amables televidentes, finalizar nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Zarif afirma que el Consejo de Seguridad Internacional emitirá una resolución que reconoce el programa nuclear pacífico de Irán. Con el respaldo de la aviación siria, unidades del ejército y las Fuerzas Armadas se retoman el control del palacio de Hir Harbi y Bir al-Nur en la zona rural de Homs. La aviación bélica de Arabia Saudita viola nuevamente la tregua en Yemen y desata incursiones contra Ma'arib y Al-Jauf. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.